Las impecables aceras de Maple Ridge Estates brillaban bajo el sol matutino mientras Thomas Blackwell se apresuraba hacia su coche. Su mente ya estaba centrada en la reunión de la junta directiva que determinaría las proyecciones de su empresa para el próximo trimestre. A sus 45 años, Thomas había construido su firma de inversiones con una dedicación incansable y una concentración inquebrantable en los resultados, lo que dejaba poco margen para las distracciones o los sentimientos. Su rutina diaria estaba perfectamente cronometrada. Café a las 6:30, correos electrónicos hasta las 7:15, y luego directo a la oficina, donde las jornadas de 12 horas eran la norma, no la excepción. Thomas valoraba la eficiencia por encima de todo, y las interrupciones inesperadas eran una de sus manías, lo que hacía que la vocecita que lo llamaba fuera especialmente inoportuna. «Disculpe, señor». Thomas se detuvo en la puerta de su coche y se giró para ver a una niña de unos 5 o 6 años de pie al borde de la entrada vecina. Llevaba una chaqueta amarilla brillante sobre un vestido rosa, el pelo oscuro recogido con una pequeña horquilla de mariposa y una mochila que parecía casi tan grande como ella. «Sí», respondió Thomas secamente, mirando su reloj con evidente impaciencia. «¿Me acompañas a la escuela?», preguntó la niña con la sinceridad directa que solo poseen los niños muy pequeños. «Me llamo Sophie y vivo aquí mismo». Señaló la casa de al lado, que Thomas apenas había notado a pesar de haber vivido allí durante 3 años. Thomas la miró desconcertado. «Te acompaño a la escuela. ¿Dónde están tus padres?». La expresión de Sophie se entristeció un poco. «Mamá tuvo que ir a trabajar muy temprano hoy y papá vive lejos ahora. La señora Patterson, de al lado, suele acompañarme, pero hoy está enferma». Thomas sintió una punzada de irritación ante esta inesperada complicación en su horario matutino. «Seguro que hay alguien más que pueda ayudarte. Tengo reuniones de negocios importantes». Sophie lo consideró seriamente y luego negó con la cabeza. «Ayer pregunté a todos mis conocidos. La señora Patterson dijo que si seguía enferma hoy, debería pedirle a un vecino mayor que me ayudara a llegar sano y salvo a la escuela». La parte lógica de la mente de Thomas identificó de inmediato varias razones por las que esto no era su responsabilidad. No conocía a la niña ni a su familia. Tenía asuntos urgentes que atender. Involucrarse en los asuntos del cuidado infantil de los vecinos sentaría un precedente incómodo. Pero algo en la tranquila aceptación de Sophie de su situación lo hizo reflexionar. No lloraba ni exigía. Simplemente había identificado un problema y buscaba metódicamente una solución, abordándolo con una determinación práctica que le recordó a Thomas su propia forma de abordar los desafíos empresariales. «¿A qué distancia está tu escuela?», preguntó a pesar suyo. «Solo 3 cuadras por allá», dijo Sophie, señalando la calle arbolada. «Se tarda unos 10 minutos en llegar caminando. La señora Patterson dice que el guardia de cruce me conoce, así que puedo caminar solo a casa después de la escuela». Thomas volvió a mirar su reloj. 10 minutos lo harían un poco tarde para sus preparativos previos a la comida, pero no catastróficamente. Y había algo inquietante en la idea de un niño pequeño caminando solo por el vecindario, incluso en esta zona segura. «De acuerdo», dijo con resignación, «pero tenemos que caminar rápido. Tengo citas». El rostro de Sophie se iluminó con genuina gratitud. «Muchas gracias, señor. Prometo que puedo caminar rápido». Mientras caminaban por la acera, Thomas se encontró ajustando inconscientemente su paso más largo para que coincidiera con los pasos más cortos de Sophie. Ella charlaba con soltura mientras caminaban, señalando las casas donde vivían sus amigos y compartiendo observaciones sobre el vecindario que Thomas nunca había notado a pesar de sus años de residencia. «Esa casa tiene las flores más bonitas», dijo Sophie, señalando un jardín que Thomas había pasado cientos de veces sin ver realmente. «Y la señora Chen, la de la casa azul, siempre me saluda desde su ventana cuando voy a la escuela». Fiel a la predicción de Sophie, una anciana apareció en la ventana de la casa azul y saludó con entusiasmo. Sin pensarlo, Thomas le devolvió el saludo,
ganándose una sonrisa de satisfacción de Sophie. «Le caes bien», anunció Sophie con satisfacción. «La señora Chen es muy amable. A veces me da galletas que ella misma hace». En el cruce escolar, el guardia de cruces saludó afectuosamente a Sophie. «Buenos días, Sophie. ¿Quién es tu compañero de caminata hoy?» «Es mi vecino», respondió Sophie con orgullo. «Me ayudó a llegar sana y salva a la escuela cuando la señora Patterson estuvo enferma». El guardia de cruces sonrió a Thomas con aprobación. «Fue muy amable de tu parte. Sophie es una de nuestras alumnas más responsables». Al llegar a la entrada de la escuela, Sophie se volvió hacia Thomas con ojos serios. «Gracias por acompañarme. Fue mucho más divertido que caminar sola». Hizo una pausa y luego añadió con la franqueza que había caracterizado toda su interacción. «¿Me acompañarás de nuevo mañana si la señora Patterson sigue enferma?» Thomas bajó la mirada hacia esta personita que, de alguna manera, había logrado interrumpir su cuidadosamente ordenado duelo, haciéndolo a la vez extrañamente más agradable. «Ya veremos», dijo, lo más cercano a un compromiso que su naturaleza cautelosa le permitía. A la mañana siguiente, Thomas se encontró mirando su reloj a las 7:15, y luego mirando hacia la casa vecina con una expectativa que no comprendía del todo. Cuando Sophie apareció en la puerta de su casa, mirándolo con esperanza, Thomas sintió un vuelco en el pecho. «Buenos días, Sophie», gritó, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Lista para nuestro paseo?» Durante las semanas siguientes, los paseos matutinos se convirtieron en una rutina que Thomas esperaba con ilusión. A pesar de su resistencia inicial, las observaciones sin filtro de Sophie sobre el mundo que los rodeaba empezaron a cambiar la forma en que Thomas veía su propio vecindario, y gradualmente, su forma de afrontar la vida diaria. Sophie le enseñó los nombres de las flores del jardín de la señora Chen, le presentó a la maestra jubilada que vivía 2 calles más allá y siempre tenía historias fascinantes que compartir, y le mostró los pequeños detalles de la vida comunitaria que sus anteriores prisas por ir a la oficina le habían hecho pasar por alto. A cambio, Thomas empezó a apreciar cualidades en Sophie que le recordaban sus mejores instintos para los negocios. Era observadora, persistente y notablemente buena para encontrar soluciones prácticas a los problemas. Cuando la lluvia amenazó su paseo matutino, Sophie apareció con un paraguas lo suficientemente grande para ambos. Cuando unas obras bloquearon su ruta habitual, ella ya había buscado una alternativa. La transformación en la perspectiva de Thomas se hizo evidente la mañana en que Sophie apareció en su puerta con lágrimas en los ojos. «La señora Patterson está en el hospital», dijo en voz baja. «Mami dijo que está muy enferma y que quizá ya no pueda caminar conmigo». Thomas se arrodilló a la altura de Sophie sin dudarlo. «Lo siento, Sophie. La señora Patterson tiene suerte de tener una amiga tan cariñosa». Hizo una pausa y luego continuó con una seguridad que lo sorprendió. «Pero no tienes que preocuparte por ir a la escuela. Caminaré contigo todas las mañanas mientras me necesites». El rostro de Sophie se iluminó de alivio y gratitud. «¿En serio? ¿Todos los días?» «Todos los días», confirmó Thomas. «Somos vecinos, y los vecinos se cuidan entre sí». Meses después, Thomas reflexionó sobre cómo una simple petición de un niño de 5 años había cambiado radicalmente su comprensión de lo que constituía una vida exitosa. Su negocio seguía siendo rentable, pero sus paseos matutinos con Sophie le habían enseñado que los logros más significativos a menudo no tienen nada que ver con los informes trimestrales ni con la rentabilidad de las inversiones. Sophie le había demostrado que la comunidad se construye con pequeños y constantes actos de cuidado y atención, que detenerse lo suficiente para ver realmente su entorno revela belleza y conexión que la prisa y la eficiencia no pueden brindar. Y que a veces las citas más importantes de su calendario son las que implican ayudar a alguien a navegar su día con mayor seguridad y felicidad. El director ejecutivo gruñón que alguna vez había visto la interacción vecinal como una distracción indeseada había descubierto que el paseo diario a la escuela se había convertido en la parte más valiosa de su día. No porque contribuyera al éxito de su negocio,
sino porque lo había reconectado con la simple satisfacción humana de ser útil a alguien que lo necesitaba. Y Sophie, que simplemente necesitaba una forma segura de llegar a la escuela, había ganado algo mucho más valioso. Un adulto confiable que había aprendido que las mejores inversiones a menudo son las que hacemos en las personas que tenemos a nuestro lado.